Bueno, en primer lugar, saludarles a nombre del grupo de estudiantes que desarrollamos este trabajo de investigación. A esta hora del día, que tengan muy buenas noches. Ingeniero Emerson Lizarbe, encargado del curso de Caminos 2, y personas que ven esta exposición de trabajo que tiene como nombre Mejoramiento mecánico de suelos finos con cal para subrasante utilizando redes neuronales artificiales. Bueno, los estudiantes que desarrollaron este trabajo y quienes vamos a exponer son los siguientes. Tenemos al compañero Arotinco Flores José Luis, al compañero Pastor Joel Midmer, al compañero Enciso Yupanqui Oscar Samuel, al compañero Figueroa Flores Cristian, al compañero Figueroa Maldonado Roosevelt, al compañero Flores Cruz Cristian, y mi persona, Minaya Yucra Raúl, al compañero Ortega Garay Diosi, al compañero Yucra Urbano Félix. Bueno, la estructura de esta investigación es la siguiente. Tenemos como primer capítulo lo que es el planteamiento del problema, segundo capítulo el marco teórico, tercer capítulo métodos de la investigación, cuarto capítulo resultados, quinto capítulo lo que son conclusiones y recomendaciones, y como sexto y último capítulo lo que son las referencias bibliográficas. Bueno, cada uno están desarrollados correctamente con los subtemas que ¿no? En lo que es el plan de tesis. Bueno, sin más que decir, procedemos ya con la exposición del primer tema, del primer capítulo, en lo que concierne a lo que es la descripción del problema. Bueno, como ya se sabe, en el Perú actualmente los costos de construcción de vías son bastante elevados, y ni más que decir lo que es el mantenimiento de las existentes, ¿no? Debido al rápido deterioro que sufren a causa de diferentes factores, como los suelos de la selva peruana son en la mayoría saprolíticos, o sea, arcillosos, ¿no? Este es el caso que se estudiará en lo que es el distrito de Quimbiri, como son los suelos arcillosos combinados con limo y arena principalmente, ¿no? Bueno, la inquietud de los ingenieros geotecnistas que se dedican a esta especialidad de carreteras son netamente el diseño correcto de vías, pero con la presencia de suelos tropicales que se encuentran en la selva peruana se hace más tedioso y tiene un trato específico, ¿no? Bueno, la baja capacidad portante de este suelo en estas zonas tropicales es el principal problema para la ejecución correcta de las carreteras, ¿no? Debido a ello nace nuestra propuesta de estudio para optimizar y mejorar la capacidad portante del suelo y la resistencia a ser deformado a causa de la aplicación de cargas como consecuencia del tránsito vehicular, ¿no? El principal problema de la zona en estudios, como se evidencia, es el mal estado de la carretera, y lo que vamos a desarrollar es en el tramo, lo que es Estadio Quimbiri, ¿no? Es en ese tramo de carretera donde se va a realizar, como se puede ver, ahí está el mal estado de la carretera. Bueno, pasamos a lo que es la delimitación del problema, en lo que es el espacio. El desarrollo del presente trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, lo cual tiene como objetivo desarrollar un modelo de redes neuronales artificiales para predecir el mejoramiento mecánico de suelos finos con cal, y luego comparar con una obra de estabilización del subrasante del distrito de Quimbiri, Cusco, ¿no? Tenemos como delimitación temporal: el trabajo de investigación se va a realizar en este presente año, lo cual se compara con una obra que se realizó en el año 2020. Como temática y unidad de análisis tenemos lo que es el propósito de la investigación: es realizar una red neuronal artificial con el uso del software Python, ¿no? Con un lenguaje de programación que es el Python, para establecer el mejoramiento mecánico de suelos finos haciendo uso del dióxido de calcio, ¿no? Cal. Por lo tanto, tendremos que usar las siguientes características físicas del suelo, como lo que son el límite líquido, límite plástico, el índice de plasticidad y otras unidades de análisis, ¿no? Bueno, como input, como variable de entrada, vamos a tener lo que son límite líquido, límite plástico y índice de plasticidad, ¿no? En esta parte se va a hacer lo que es el desarrollo, y como output, como salida, que es lo que nosotros queremos llegar, nos va a botar lo que es el porcentaje de cal, ¿no? Bueno, sin más que decir, procedemos a formular el problema. Como problema general nos hemos planteado es cómo intervienen las redes neuronales artificiales en lo que es el mejoramiento mecánico de suelos finos con cal en la estabilización de la subrasante del proyecto. Mejoramiento del servicio de transitabilidad de vías de acceso a Quimbiri Estadio, ¿no? Distrito de Quimbiri, Cusco 2022. Bueno, como problemas específicos nos hemos planteado lo siguiente, ¿no? Como primer problema específico tenemos cuáles son los resultados físicos y mecánicos obtenidos con redes neuronales del suelo fino después de hacer el mejoramiento con cal para la subrasante. Como segundo problema específico tenemos cuál es el porcentaje óptimo del cal
según las redes neuronales artificiales, en el mejoramiento mecánico del subrasante, ¿no? Como tercer y último problema específico tenemos, ¿a qué grado de confiabilidad se llegará con el entrenamiento en redes neuronales en la predicción de los parámetros de suelos finos? Bueno, esa es la parte que me tocó aportar en este trabajo. Sin más que decir, doy pase a mi compañero Cristian, quien nos va a detallar más, quien va a seguir la exposición de los siguientes temas. Bueno, prosiguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la justificación e importancia de nuestro trabajo desarrollado. La carretera de Quimbiria Estadio no se encuentra en óptimas condiciones, así como también la infraestructura vial está en mal estado, ¿no? En consecuencia, hay una inadecuada calidad de vida de los comuneros del lugar, así como también una deficiente transitividad vehicular y peatonal. Con el presente trabajo que hemos desarrollado o investigado, nosotros pretendemos dar a conocer la importancia del uso del cal, que sirve para la estabilización de los suelos arcillosos y de los tramos que nosotros estamos utilizando, que es de Quimbiria, zona del estadio, o también puede utilizar en forma general. Nosotros estamos tratando de desarrollar unas redes neuronales artificiales con las cuales se buscará mejorar las características naturales del suelo para que ésta aumente su capacidad portante, así como también mejorar las características prácticas del suelo. La importancia está en la optimización, ya que al aumentar la capacidad portante de la subrasante se evitará la eliminación de materiales arcillosos y que al perder de esto se reemplazará con otro material granular, lo cual significaría un aumento en su costo. Al mejorar la subrasante con cal tendremos la ventaja de reducir el espesor de la capa que soporta el pavimento. En nuestro trabajo de investigación también tuvimos limitaciones que impidieron un poco hacer el correcto desarrollo de nuestra investigación. Una de las limitaciones es que se limita a desarrollar los ensayos en masa en el mejoramiento del suelo. También tuvimos como limitación que es que se tiene poco o se cuenta con pocos datos de mejoramiento mecánico de suelos finos. En los laboratorios, al ir a averiguar o preguntar, obtuvimos pocos datos para nuestra investigación y también dificultó el desarrollo de nuestro trabajo. Otra limitación que encontramos es que el lugar de estudio, la zona de estudio que es Quimbiria, se encuentra en una zona alejada a nosotros en el momento, ¿no? Y esto dificulta hacer una investigación así en campo, que sería mejor para nuestra investigación. También nos hemos trazado algunos objetivos. Como objetivo general tenemos que realizar un software usando redes neuronales para predecir el porcentaje de cal y obtener una resistencia óptima del suelo fino para la estabilización de la subrasante de la vía acceso o zona de estudio que es el tramo Quimbiria a estadio. Tenemos algunos objetivos en específico, que es por ejemplo obtener los parámetros de resistencia óptima mediante las redes neuronales. También otro objetivo es obtener el porcentaje óptimo de cal mediante un software para el mejoramiento del mecánico del suelo fino. Y también finalmente tenemos otro objetivo que es se desarrollará un entrenamiento de las redes neuronales con la mayor cantidad de datos posibles que podemos obtener, ¿no? Esto gracias a los laboratorios o las investigaciones que hemos desarrollado. Y al desarrollar todo esto, o las redes neuronales, nos evitaría también un tema de costo o también un tema de tiempo, nos ahorraría en los futuros trabajos de investigación. El marco teórico. En el marco teórico vamos a un poco mencionarlo, los antecedentes, tanto internacionales como nacionales, en los cuales el proyecto que estamos realizando nos guiamos con otros investigadores nacionales e internacionales. El primer autor en el cual hemos tomado de referencia es el Jan Idivi, o sea que es un autor de India. En ese estudio, la programación de expresión genética y la programación de expresión multigenética se utilizan para formular nuevos modelos de predicción para determinar los parámetros de compactación de suelos expansivos. Este autor recopila un total de 195 conjuntos de datos con 5 parámetros de entrada, es decir, fracción de arcilla, límite plástico, índice de plasticidad, gravedad específica, densidad seca máxima y dos variables como de salida, la densidad máxima y el porcentaje de humedad óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, el rendimiento de los modelos que probó utilizando el error absoluto, medio el error cuadrático, medio la eficiencia y el coeficiente de relación R. El siguiente autor menciona también, ¿no? Él utiliza también un modelo de red neuronal para predecir los máximos de densidad seca y el óptimo de contenido de humedad de suelos. El autor es Taha Mayatz, es un autor también indio. Se utiliza una red neuronal artificial de avance con algoritmo de propagación hacia atrás para construir modelos completos y precisos que relacionen la densidad seca máxima y el contenido de agua óptimo de suelos estabilizados con las propiedades de suelos naturales, como la distribución de tamaño de partículas, la plasticidad y el tipo y la cantidad de aditivos estabilizadores. Se desarrollan dos conjuntos de modelos de predicción y modelos estadísticos de redes neuronales separados, uno para la densidad seca máxima y el otro para el contenido de agua óptimo, para 3 tipos de nanomateriales, y se desarrolla un modelo de red neuronal combinado para la densidad
seca máxima y al contenido de agua óptima. El siguiente autor eh, es, la designación de red neuronal, ¿no? A base de expertos en la automatización de suelos, ¿no? Este autor hace el horno rotatorio de cal en una importante instalación de producción de pulpa de fábricas de papel y fábricas de cemento para lograr la producción de hornos de cal completamente automatizados. Este documento primero lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procesos de producción de horno de cal, relevando que la temperatura de la cáscara del horno de cal y el consumo de aceite del horno, que son los dos parámetros claves para la eficiencia de trabajo y la calidad de producción del horno. A continuación, se diseñó un sistema de expertos basados en red neuronal artificial para optimizar los parámetros en la aplicación del horno. El autor siguiente es un autor holandés, ¿no? En la cual también hace la predicción de un modelo de predicción de geotecnia, ¿no? A los parámetros de base, basada en la teoría de redes neuronales. Este documento utiliza una base de datos geológicos de ingeniería como plataforma de investigación y desarrollo basados en la teoría del red neuronal, y la base de datos geológicos de ingeniería como plataforma de investigación y desarrollo. Este trabajo establece la predicción de parámetros geotécnicos con base en el análisis de las características de los materiales geotécnicos y la distribución de sedimentos geotécnicos paramétricos. Bien, estos fueron los primeros 3 autores internacionales. Ahora vamos a ver las investigaciones nacionales, ¿no? Sé cómo vamos en este aspecto de redes neuronales. Entonces, el autor, Valderrama, Urizaga, hace poco, 2020, él, ¿no? Es el que pronosticó de las propiedades del estrato de suelos evolucionados con un modelo de red neuronal artificial. Este autor toma un ejemplar de ensayo de 285 resultados en proyectos de viales urbanos y rurales en departamento de Lambayeque. Se realizaron ensayos de contenido de humedad, contenido de granulométrico y límite de resistencia. Estos datos de entrada, en el cual los resultados fueron alcanzados por una red neuronal, y hacía la máxima densidad seca, que es 0.03 gramos por centímetros cúbicos, teniendo como contenido de humedad de 2.45%, en la cual ya está optimizando con esta red neuronal que él hizo. Así, contando con diversos resultados de los modelos propuestos, pueden utilizarlo en proyectos reales para el estudio de la mecánica de suelos como ayuda rápida para obtener estas propiedades de manera rápida. El siguiente autor nacional, ¿no?, afianza de los suelos finos con óxido de calcio para la subrasante, el autor Ramos. Esta investigación se desarrolló en el departamento de Puno, donde consiste en comparar una estereografía de suelo natural con parámetros de 3, 5 y 7%. Esto aplica en estado seco de material esterilizante. Para ello se utilizó producto modificado y CBR según la norma del MTC 2014, en la cual utilizó los ensayos, ¿no?, de acuerdo a esta norma nacional. En esta investigación se obtuvo un resultado bien favorable para lo que es capacidad de soporte en nuestra CBR, logrando el resultado CBR de 13.01 después de incorporarle un 5% de óxido de calcio, en este caso, resultando un suelo CL y el CBR en su condición natural un porcentaje de 4.4, proporcionándonos un resultado final de la resistencia en un valor de 295%. El siguiente autor también hace una análisis de los parámetros de solidez a corte de suelos, partiendo de sus estratigráficos físicos, utilizando equipo Texel y comparando con, en este caso, la metodología de redes neuronales artificiales. Para ello se formalizó un 75% de datos para la preparación del paradigma y el 28% que sobra para la autenticidad de paradigmas, utilizando el programa software MATLAB, ¿no? Los valores finales de las consecuencias obtenidas del programa de indagación evaluados mediante la investigación estadístico de equivocación media cuadrática. Pues bien, yo doy el pase a mi compañero, la cual ya va a dar algunas pautas de las bases teóricas. Gracias. La cohesión es la fuerza interna que se opondrá a la fuerza cortante del suelo, cuando no exista ningún esfuerzo de compresión ejercida por dicho suelo. Cuando tengamos suelos granulares y muy limpios, lo normal será tomar una cohesión nula. Es la capacidad que tienen las partículas de las masas del suelo para permanecer unidas debido a las fuerzas de atracción que se presentan según el porcentaje de humedad. Esta definición según el autor Suárez en el año 2009.
El siguiente es el envolventes de falla, variación gráfica que representa la resistencia de corte, que resulta de los ensayos triaxiales. Estos resultados dependerán de la granulometría, relación de vacíos, plasticidad y el tipo de ensayo a que se les someterá. Luego, las propiedades físicas de los suelos. Densidad relativa. Usaremos la densidad relativa como una manera de determinar las diferentes densidades o solturas a los suelos granular in situ, los cuales estarán entre los valores de 0 en suelos sueltos y de 1 en suelos densos. Humedad natural. En esta relación que existe el peso del agua con respecto al peso del sólido en el cual se encuentra. Este resultado se expresará en porcentajes. Este porcentaje variará de acuerdo en este tipo de suelo que se encuentre, ya que el tipo de suelo nos dará diferentes tiempos de secado y mayores temperaturas para este fin. Esta definición según el autor Duque en el año 2002. Luego tenemos el índice de Atterberg. Todo tipo de suelo, dice, está conformado por cierta cantidad de finos en su estado natural, y son estos finos que nos permitirán definir una plasticidad en estas muestras. Para este tipo de casos, el ingeniero Atterberg hizo estudios que permitieron obtener los límites de plasticidad como también el límite líquido, y como resultado de estos índices de plasticidad en todo tipo de suelos, por así decirlo. Luego tenemos el límite líquido. Este parámetro se obtiene por el contenido de humedad que está en función a un porcentaje del peso de la muestra que será sometida a secado en horno. Este parámetro se hallará realizando el ensayo de la cazuela de Casa Grande. Para este fin se someterá a 25 golpes de una altura de 1 centímetro, en la cual estará separado por una franja de 13 milímetros, con golpes de 1 cada segundo, y después de esto la muestra se llevará al horno. Luego tenemos el límite plástico. En este parámetro nos presenta el contenido de porcentaje de agua de una muestra que fue secada en horno. Este ensayo nos permite observar la frontera del estado plástico en el semisólido, en el que se tendrá que dar un contenido de agua de lo más bajo posible, rotándolo en hilos de 3.2 milímetros y se esté a punto de romperse. Esta definición según el autor García del año 2015. Luego tenemos otro parámetro, el índice de plasticidad. Este parámetro representará el comportamiento de los suelos sometidos a estudios en base a los contenidos de humedad, el cual nos dirá si el suelo podrá trabajar de una manera óptima tras ser sometido a esfuerzos de deformación sin tener que llegar a fallar por una rotura. Según el cuadro, observamos que el índice de plasticidad mayores a 20 son suelos muy arcillosos, y suelos entre 20 y 10 son suelos arcillosos, y el índice de plasticidad menores a 10 y mayores que 4 son suelos poco arcillosos, y los suelos con índice de plasticidad igual a 0 son suelos exentos de arcillas. Luego tenemos las redes neuronales artificiales. Estas redes que se utilizan en sistemas electrónicos de alto rendimiento, modelos informáticos, son las redes neuronales artificiales, que son algoritmos que intentan aprovechar la capacidad única del cerebro humano para resolver ciertos problemas. Esta definición lo dice el autor Lasarte del año 2017. También dice, una red neuronal es un sistema que el cerebro humano imita al convertir la entrada en una o más salidas utilizando una serie de neuronas interconectadas entre sí por nodos. Los modelos más eficientes utilizados en las redes multinivel y las redes neuronales probabilísticas, el PNN, por ejemplo, una función de tangente hiperbólica se utiliza como función de activación en las neuronas de la capa oculta de la red. La neurona de salida utiliza la identidad como función de activación que simplemente devuelve la suma ponderada de las entradas. Esa definición según el autor Gómez Sánchez en el año 2012. Las características de las redes neuronales artificiales. Las RNA están inspiradas en las redes biológicas de los organismos vivos y se caracterizan por aprender a adquirir conocimientos a partir de los estudios, ejercicio o de la experiencia de los datos. Luego, generalizar es extender o ampliar una cosa. Después del entrenamiento puede ingresar datos que no sean durante el aprendizaje. La respuesta que obtenga depende de la similitud de los datos utilizados en su entrenamiento y de la variación debida a los efectos de ruido a la distorsión. Luego, otra característica es abstraer. Tienen la capacidad de aislar mentalmente o considerar por separado las funciones importantes de la entrada aprendida para asimilar los datos después de la entrada. Luego, otra característica es la distribución de memoria. Es el conocimiento acumulado por la red. Se distribuye a través de muchas conexiones para lograr la tolerancia a fallos.
Es decir, la información se distribuye por toda la red para que la red neuronal que pueda seguir funcionando aunque la neurona o sus conexiones se destruyan y dañen. Es un programa tradicional. Si obtienes un pequeño error en cualquier punto, todo se invalidará y puede obtenerse resultados ridículos o ningún resultado. Luego, en la clasificación de redes neuronales artificiales tenemos de tipo aprendizaje o cómo la red aprende el patrón y distingue entre los siguientes algoritmos. Luego, el modelo genérico de una red neuronal artificial. Una neurona es un procesador básico que proporciona una única respuesta a salida a partir de un vector de entrada del exterior o de otra neurona. Los elementos que componen esta neurona son más que nada son la sinapsis, la función de salida, la salida y la regla de propagación y la función de activación. En las entradas, las variables de entradas y salidas pueden ser binarias, digitales o continuas, analógicas, dependiendo del modelo de aplicación. Pesos sinápticos son las que representan la intensidad de la interacción entre cada neurona presináptica y postsináptica. Luego, la regla de propagación son las que proporcionan el valor de potencial postsináptico de la neurona en función de su peso y entrada. Luego tenemos la función de activación o de transferencia, proporciona el estado activado actual de la neurona y en función del estado previo y el potencial postsináptico actual. Luego tenemos la función de salida, proporciona la salida actual de la neurona y en función del estado de activación actual. En muchos casos, la función de salida es simplemente la identidad fx igual a x, por la que se considera el estado de activación de la neurona. Se considera como la propia salida. Bien, ahora le paso al siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, gracias compañero por cederme el pase. Hablaremos del marco conceptual, conceptos de la cal, del sílice, cal hidratado, el límite plástico del terreno, qué sucede cuando lo mejoramos el terreno, estabilización y entre otros. Pasamos con la cal. La cal, aquí mismo menciona que resulta de las rocas calizas descompuestas o dolomías por el efecto del calor, ya que las rocas llegamos a calentarlos, ¿no?, a altas temperaturas. En este caso sería 900 grados centígrados, de la cual se obtiene el óxido de calcio, llamado comúnmente la cal, al cual conocemos. Tiene un peso específico que es de 3.300 kilogramos sobre metro cúbico. Este producto tiene una innumerable cantidad de beneficios. Por ejemplo, tenemos la capacidad de resecar, capacidad de modificar o ser moldeado. También tiene capacidad de estabilizar, ya sea en suelos o taludes. Es por ello que tomamos, ¿no?, esa iniciativa de la investigación. ¿Qué pasa cuando combinamos el terreno con la cal? Y entonces nos da una mejor estabilidad del terreno. Los tipos o los manejos que nos permiten adecuarnos la cal es de fácil secado, es modificable y es fácil de estabilizar. Nos sirve bastante para nuestro proyecto de estabilización. Suelos arcillosos. Bien, los suelos arcillosos son los que tienen arcillas. Y la mayoría está compuesto por silicato de aluminio hidratado. Este suelo es de poco comportamiento extraño, ya que cuando está húmedo o empapado de agua es bien pegajosa. Cuando está en estado seco o deshidratada es muy suave y fino, ya que la arcilla es una partícula muy pequeña, ¿no?, con diámetros de menos de 0.00 milímetros, 0.5 milímetros. La cal hidratada, también conocida, el autor Hermet en su libro menciona la cal hidratada como cal apagada, ya que son compuestos principalmente de hidróxido de calcio. Estos cales son originarias de la hidratación de cales vivas. Bien, aquí tenemos otro tema que nos compete, ¿no?, en la investigación, la estabilización. Y el autor Ali Apasa menciona: la finalidad de este proceso es mejorar la estabilización del suelo o talud, cambiando las propiedades del terreno, para así sea más resistente a la capacidad portante. Dicho esto, nosotros estamos mejorando el terreno con la cal para que sea más estable, así que los vehículos puedan circular con mayor facilidad. Bien, del suelo estabilizado. El suelo estabilizado era muy pobre, ¿no?, en su anterioridad. Por eso es que se hace un proceso para que este terreno o este suelo pobre, se hace con la cal, otros materiales, llegar a un punto óptimo, ¿no?, estabilizarlo para que sea trabajable. Gracias a este proceso de estabilización, el suelo mejora sus propiedades, ¿no?, incrementando su capacidad portante. Bien, intensidad vehicular. En este concepto, nosotros
tomamos, ¿no?, el tránsito del volumen medio, que produce una media de 24 horas al año. Entonces, esta intensidad se mide durante un periodo de horas en un día, cuántos vehículos van y cuánta carga contienen. Para eso es mayormente este tema, los limos. Bien, los limos son un tipo de suelo de grano fino con poca plasticidad o nula plasticidad, que también pueden ser inorgánicos, al igual que se producen en las canteras, u orgánicos, como los que se tienen generalmente en los ríos, que son, en este último caso, son plásticos. El diámetro de la partícula de limo está entre 0.05 milímetros y 0,005 milímetros. El limo suelto saturado es muy inadecuado para transportar o llevar cargas a través de cimientos. El color de esta varía de color gris a muy oscuro. Los limos orgánicos tienen muy baja permeabilidad y son muy comprimibles. Si no se encuentran en estado denso, se consideraría como suelo pobre para cimentar. Las arcillas. Las arcillas todos conocemos, ¿no? Y se refiere a partículas sólidas de menos de 0.05 milímetros de diámetro, cuya masa es plástica. Cuando se mezcla con agua, químicamente la arcilla es un silicato de aluminio hidratado, aunque en ocasiones raras también contiene silicato de hierro o magnesio hidratado. La estructura de estos minerales generalmente es cristalina y compleja como sus átomos, adicionalmente en capas. De hecho, estas arcillas se pueden decir que existen dos tipos, que es una silicona y otra de aluminio, dos tipos de arcilla. Bien, como último tema, el límite plástico. El límite plástico es referido al contenido de humedad en porcentajes en relación con el peso ya seco de la muestra, que se seca al horno, al suelo adhesivo de este semisólido a plástico. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y mi compañero va a continuar con la exposición. En este trabajo de los resultados, para la investigación se ha recolectado todos los datos de los ensayos realizados en obra de la construcción de caminos de Quimbiri, en una zona donde abundan las arcillas. Entonces es de ahí donde quizás conseguido estos datos, ¿no? Entonces gracias a estos datos, entonces nosotros hemos podido tener resultados. Ahora, análisis de datos. Con los resultados que se obtuvo en el laboratorio, los datos se procedieron al entrenamiento, ¿no?, de las redes neuronales para la predicción de los parámetros del límite de líquido. Entonces, como datos de entrada es lo que se tuvo, lo que son límite líquido, límite plástico, ¿no? Sección de los ingresos, ¿no? Selección de los datos de ingreso. La selección de los datos de ingreso se ha seleccionado de un total de 94 datos, se ha seleccionado, ¿no?, por porcentajes. Por ejemplo, 70% se ha trabajado lo que es para el entrenamiento, lo que es el 10% se ha trabajado para lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora, la arquitectura que se tiene y la etapa de entrenamiento de las redes neuronales, como se puede apreciar en la figura, tiene ingreso tres capas de ingreso, ¿no? Tiene lo que es 20 neuronas, ¿no? En este caso hay dos capas de intermedio, ¿no? Entonces, lo que es 20 neuronas, y aquí hay una neurona de salida y otra neurona de output, ¿no? Entonces, pero gracias a estos entrenamientos se tuvo una solución con 12 iteraciones, ¿no?, en un tiempo de menos de un segundo. No, claro, lógicamente es un segundo. La performance de 9.93, gradiente de 3.39 y validación de check, ¿no?, lo que es datos de validación, que es 6. Ahora, gracias a estos datos y los entrenamientos se puede extraer lo que es la regresión y la performance. Y podemos ver cada uno el comportamiento que se tiene de este programa, ¿no? Procesamiento de los datos, aquí que se puede ver. Los resultados de las redes neuronales artificiales. Los datos de entrada y salida se han obtenido de estudios de suelos anteriores sobre la construcción de caminos arcilleros, así también una recopilación de datos existentes. Entonces, como se puede ver en esta figura, ¿no?, como se aprecia. Entonces, en esta imagen lo que vemos es los errores cuadráticos, ¿no?, del error cuadrático aquí, que es de general del entrenamiento. Aquí podemos apreciar el error cuadrático de la validación, que llega a 0.9889, más o menos, aproximadamente 1. Entonces, también buena precisión. Ahora, acá el del test, ¿no? El del test llega a 0.991, entonces también cercanía a 1. Y igual acá, este error cuadrático, que es de todo, ¿no? El de todo llega a 0.993. Ya, entonces, estos son nuestros errores cuadráticos, lo que nos muestra, ¿no? Estos son las presentaciones de buena correlación con el entrenamiento. Ahora, el entrenamiento igual, 0.994, el error cuadrático. Estas son las gráficas de los errores cuadráticos, ¿no? Ahora, contrastación de las hipótesis. Ahora, nuestra contrastación de la hipótesis del mejoramiento, o sea, del servicio, en este caso del proyecto, la transitabilidad de las vías de acceso de Quimbiri Estadio, ¿no?, del distrito de Quimbiri, que es con
en la que se planteó con la utilización de redes neuronales artificiales, el cual nos arroja resultados positivos según la hipótesis planteada. Nuestros resultados son favorables, ya que nuestros errores cuadráticos y nuestra precisión están por encima de la tolerancia, ¿no? Ahora, la contrastación de las hipótesis 2, hipótesis específica 2, mejor dicho, hipótesis específica 1, ¿no? De acuerdo a la hipótesis planteada, los resultados obtenidos con las redes neuronales nos servirá de predicción del porcentaje de cal utilizando para el mejoramiento mecánico de la subrasante, ¿no? En este caso, nos servirá también para aprovechar la información y hacer los ensayos de manera eficiente, o tal vez solo para contrastar los resultados de las redes neuronales. Ahora aquí se puede ver la gráfica de las iteraciones versus el error cuadrática, ¿no? Aquí vemos cuántas épocas se lo solucionan, luego hace 18 épocas, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la gráfica de entrenamiento, validación y el test, ¿no? El BES también, entonces el BES es el origen, o sea, el resultado, ¿no? Entonces aquí se puede ver esta gráfica que también nos muestra cómo van los tres, lo que es el entrenamiento, validación y el test, ¿no? Entonces, ¿cómo van? También con los resultados de las redes neuronales solo será un ensayo para contrastar lo que se ha obtenido, ¿no? Ahora, en la contrastación de la hipótesis 2, entonces las redes neuronales artificiales nos arrojan como resultado un porcentaje de cal óptimo. Entonces, ese porcentaje de cal óptimo es lo que nosotros se ha trabajado con las redes neuronales. Ahora, la contrastación de hipótesis 3, de acuerdo al entrenamiento de las redes neuronales, la validación nos arroja un porcentaje de 98%, lo cual nos muestra la confiabilidad de sus resultados. Pero si el ingeniero responsable del estudio de suelos no está tan convencido, se sugiere hacer un ensayo a manera de contrastar los resultados de nuestras redes neuronales, ¿no? O sea, si tal vez en un futuro, cuando ya se aplica estas redes neuronales en el campo, por ejemplo, nosotros lo decimos, ¿no? A ver, el suelo arcilloso que aquí usted presenta necesita cierta cantidad de cal. Entonces el ingeniero, el proyectista de esa obra tal vez no nos crea, no creemos, entonces pueden hacer la prueba y contrastar con las redes neuronales que nosotros hemos planteado y de hecho que van a llegar a la misma respuesta, ¿no? Bueno, como conclusiones hablaremos de los resultados obtenidos en este estudio, ¿no? De la red neuronal. Como punto principal, o también el primer punto sería que nuestra correlación obtenida con nuestros datos obtenidos, ya que estos datos son los límites líquidos, límites plásticos y el porcentaje de cal que se le tiene que poner, y con esto tenemos un índice de plasticidad ya mejorado. Ya con estos datos que se tuvo que entrenar a esta red neuronal, se tuvo un resultado bastante eficiente, ya que nuestra correlación es bastante alta, ¿no? Porque podemos decir que nuestro coeficiente de entrenamiento, según a las gráficas que se ha mostrado anteriormente, llegan a un 0.9947, es casi un 1, y con esto podemos decir que sí hay una adecuada correlación en las variaciones de nuestros datos, ¿no? Esto nos da a entender que todas nuestras variables o nuestros coeficientes físicos son bastante acertados. Otro también podemos decir que en este estudio los datos de las propiedades físicas se obtuvieron por los trabajos que realizaron las diferentes empresas dedicadas al estudio de suelos, ¿no? Y estas empresas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Ayacucho. Por ejemplo, podemos hablar de la empresa Ingeotecom, también que nos proporcionó datos para obtener estos estudios. Y también otras empresas acá de la ciudad de Ayacucho, ya que estos fueron muy importantes para que nuestra red neuronal funcionara y tenga una correlación muy alta, ¿no? También podemos hablar que o podemos inferir que la red neuronal artificial funciona para todo tipo de suelo. Este trabajo que hemos hecho también tendría que funcionar en todo tipo de suelo, ya que se logró comprobar en un suelo que es de la ciudad de Quimbiri, ¿no? Ya que este suelo de esta ciudad es un suelo arcilloso, ¿no? Y por consiguiente, lo que se tendría que observar es que nuestros datos recolectados son de mejoramientos de suelos que se hicieron ¿no? Que se hicieron acá en diferentes tipos de suelos, ¿no? Y ya que se alimentó de esta misma manera y lo hemos cargado con un problema de este suelo que está en la ciudad de Quimbiri, se llegó a corroborar y a comprobar de que sí botan datos muy parecidos y muy similares a los que se obtienen en los laboratorios. Hablando como recomendaciones, las recomendaciones que podríamos sacar después de haber hecho este estudio sería, ¿no?, que lo más aconsejable o lo que se tendría que hacer normalmente para que tengamos un trabajo bastante óptimo sería que estos estudios o este tipo de trabajo se lograra realizar de acuerdo a la clasificación de los suelos, ¿no? Ya que de esta manera tendríamos una red neuronal ya basada a un tipo de suelo específico, ¿no? Y esto sería para que nuestro resultado sea mucho más certera, ya que las propiedades físicas mecánicas de los suelos depende bastante para la clasificación, ya que las propiedades físicas depende bastante del tipo de clasificación del suelo, ¿no? Otro también sería, como una recomendación sería, para obtener los mayores resultados más eficientes, sería cargar nuestra red con la mayor cantidad de datos posibles obtenidos en laboratorio, ¿no? Obtenidos
ingenieros y laboratorios de datos que se basan por el mejoramiento del suelo a través de la inserción de cal. Estos datos podrían ser de diferentes partes de la región, ¿no? O también de lugares del país, y ya que de esta manera podríamos tener una herramienta bastante aplicable para cualquier lugar donde se le tenga que hacer un trabajo de mejoramiento, ¿no? Otra parte también sería que la aplicación de la red neuronal en diferentes análisis sería bastante bueno para la ampliación, ya que si se llegase a ampliar este tipo de trabajos en redes neuronales nos facilitaría bastante, como sería en el caso de obtener resultados al instante y también resultados de muy bajo costo, ¿no? Ya que ya nos tendrías que estar llevando las muestras hasta un laboratorio que podría estar muy lejos del lugar del trabajo, y así nos evitaríamos retrasos en el trabajo y aumentaríamos la eficiencia en cualquier tipo de trabajo que se tengase a realizar.